Hola, hola y bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. En esta ocasión venimos a continuar con nuestro estudio de los triángulos y de lo que hemos estado trabajando sobre funciones trigonométricas y demás. En el video pasado lo que hicimos nosotros fue resolver las medidas, es decir, lo que se suele decir como lo que se le suele llamar, perdón que se me trabe la lengua, lo que se le suele llamar la resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué es eso? Que nos dan unos pocos datos y a partir de esos pocos datos nosotros tenemos que inferir el resto de los datos del triángulo. Es decir, pues, nosotros vimos, por ejemplo, que teníamos un triángulo, se nos daba el valor de la hipotenusa, o sea, cuánto medía la longitud de la hipotenusa, y nos daban un ángulo. Y a partir de eso podíamos encontrar el valor del otro ángulo agudo del triángulo rectángulo, porque ya sabemos que uno tiene que ser de 90 grados, y con las funciones trigonométricas y o con el teorema de Pitágoras, podíamos resolver el problema de encontrar los lados del triángulo rectángulo. Muy bien. En esta ocasión vengo yo aquí a tratar de explicarles cómo funcionan más o menos las funciones trigonométricas. ¿Por qué razón? Porque como ustedes se pueden dar cuenta, por algo que yo les comenté en uno de los videos anteriores, es que las funciones trigonométricas, por decirlo de alguna forma, agarran un ángulo y devuelven un número real. Entonces las funciones trigonométricas comen un ángulo y devuelven un número. Entonces, a partir de esa noción, podemos pensar nosotros que las funciones trigonométricas se restringen exclusivamente a eso. O sea, yo le voy a dar un número a la función trigonométrica, ese número me está representando un ángulo, y entonces la función trigonométrica trabaja con ese ángulo y lo que produce la función trigonométrica es un numerito que me representa la proporción en la que están los lados de un triángulo, ¿no? Entonces vamos a ver nosotros, por ejemplo, en la función coseno, si nosotros tomamos un triángulo rectángulo, a ver, ahí está. Si nosotros consideramos un triángulo rectángulo cualquiera, a ver, ahí está. Cualquier triángulo rectángulo, vamos a decir que este es el ángulo alfa, y este mide X, este mide Y este mide Z. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el coseno del ángulo alfa es X entre Z, ¿no? ¿Por qué? Porque es el valor del cateto que está pegado al ángulo, del cateto adyacente al ángulo, dividido entre la hipotenusa. Muy bien. Pero entonces esto lo podemos entender, lo que está aquí, como la proporción, o sea, para cualquier triángulo rectángulo, si yo tengo este ángulo, entonces el lado que está pegado al ángulo dividido entre la hipotenusa siempre da el mismo valor. Siempre da el mismo valor y eso lo sabemos precisamente porque los triángulos rectángulos con ese ángulo agudo siempre son semejantes. Pues como siempre son semejantes, pues nada más están a escala. Entonces, como están a escala, uno es proporcional a otro, entonces siempre dividir el lado que está pegado al ángulo entre el valor de la hipotenusa siempre me va a dar el mismo valor. Entonces, esto que está aquí, este cociente, esta razón, esta fracción, como le quieren llamar, este número que tenemos de este lado, lo que nos está diciendo el coseno del ángulo alfa es precisamente esa proporción en la que están el lado que está pegado, el cateto que está pegado al ángulo dividido entre la hipotenusa. Entonces, como ya tenemos esa proporción entre esos lados para un triángulo rectángulo que tenga ese ángulo alfa, entonces podemos interpretar nosotros, mira, sabes que tú le vas a dar un valor al alfa, esto de aquí le vamos a llamar R porque es una razón, es una fracción, es un cociente, como le quieran llamar, le vamos a llamar R porque normalmente se le suele llamar razón, cociente o fracción a este tipo de números. Y este es un ángulo, o sea, esta alfa que tenemos aquí es un ángulo. Esto que está aquí es un ángulo. Entonces aquí vamos a poner un ángulo. Este ángulo, que le damos alfa, de este valor que tenemos aquí, este alfa nos representa un ángulo, se lo damos a una maquinita que se llama coseno. Y esa maquinita lo que nos va a arrojar es esta R, esta razón R, que sabemos que es este X entre Z para este triángulo.
Para este triángulo sabemos que es x entre z, pero es un numerito. Es un numerito R y esa R es la razón entre, o sea, la razón de proporción, la proporcionalidad del cateto adyacente al ángulo alfa entre, perdón, con la hipotenusa. Entonces, esto que tenemos aquí es lo que hace una función de manera general, pero en este caso, bueno, de manera general, agarra algo, suelta algo, una función. En el caso de las funciones trigonométricas, le estamos dando a la función coseno un ángulo y ese ángulo nos devuelve una razón. Y esa razón, en este caso particular, es la razón, o sea, porque estamos trabajando con la función coseno, ese algo que nos está devolviendo es la proporción en la que está el cateto adyacente al ángulo con respecto a la hipotenusa. Es decir, qué tan más grande, o bueno, cuántas veces cabe el cateto adyacente al ángulo en la hipotenusa. Eso es lo que nos arroja el coseno. Entonces, ya que tenemos esta noción del coseno, pues ahora la pregunta viene, pues no sola, pero sí, pero sí se vuelve un poco interesante. La pregunta aquí es, ¿se puede devolver el camino? O sea, puedo agarrar esta razón y dársela a algo que esté por aquí y que me regrese el ángulo. O sea, si yo, ya sé yo que si yo le doy un ángulo a la función coseno o a la función seno o a la función tangente o a la función cotangente o a la función secante o a la función cosecante, yo les doy a cualquiera de las seis funciones trigonométricas, les doy un ángulo de comer. Y ya que lo digieren, me regresan una razón de proporción. Y esa razón de proporción, pues es una proporción en la que están dos de los lados del triángulo rectángulo. La pregunta es si hay otra maquinita. O sea, aquí nosotros tenemos la función coseno, ¿no? Entonces, esta función coseno la podemos ver nosotros como una suerte de maquinita y esta maquinita que está aquí nos está arrojando aquí el valor de R. O sea, aquí metemos el ángulo y aquí nos arroja la R. Ahora la pregunta es si hay alguna maquinita que haga lo contrario, que aquí yo ponga la maquinita a la cual yo le estoy dando el valor de R. Aquí yo le estoy arrojando el valor de R a la maquinita y que me devuelva el ángulo para el cual se tiene esta razón. Bueno, esto a veces se puede, a veces no se puede. En el caso de las funciones trigonométricas, sí. Y esto que está aquí es el tema que vamos a ver el día de hoy, que es lo que se trata de las funciones trigonométricas inversas. Es importante hacer toda esta presentación por la notación que se usa. La notación puede confundir, la notación puede ser que confunda a la gente. Y ahorita vamos a ver por qué. Ocurre que nosotros, cualquier función trigonométrica que nosotros tomemos, vamos a llamarle f por ser una función, ajá, relaciona un ángulo con una proporción. Eso es lo que ya vimos, ¿no? Entonces, esto típicamente lo que vamos a hacer aquí es, vamos a decir, mira, aquí está el ángulo y lo quiero pasar a una proporción y esa proporción me dice en qué proporción están los lados del triángulo. Y dependiendo cuál es esta función trigonométrica que yo agarre,
es cuál par de lados voy a tomar en qué orden, ¿no? De manera que esta f, pues puede ser el seno puede ser el seno, puede ser el coseno, puede ser la tangente, la cotangente, la secante o la cosecante. Bueno, el proceso inverso, la inversión, hay, en ocasiones hay, lo voy a poner al revés mejor, en ocasiones es posible considerar otra función llamada inversa, en este caso de f, tal que relacione la proporción con el ángulo. ¿Y cómo se denota esto? Se denota por f a la menos uno. Pero es importante señalar que ese menos uno no es un exponente propiamente hablando. Es decir, no estamos hablando de que es uno entre la función. Estamos hablando de que es una manera de etiquetar a la función inversa. De manera tal que si ahora yo tengo una proporción y yo quiero obtener el ángulo, entonces aquí yo voy a necesitar utilizar la función inversa. Así se lee f inversa, función inversa. Entonces, esta noción de la función inversa, les digo, es muy importante no pensar en este menos uno como el exponente de un número real, sino que es una notación para la cuestión de funciones. Entonces, por ejemplo, y aquí vamos a poner algunos ejemplitos, nosotros ya vimos que el seno de 30 grados, esto que está aquí, ya sabemos nosotros que es un medio. Entonces resulta, mira, ¿sabes qué? Alguien por ahí me dijo, mira, yo realmente no sé cuánto mida el ángulo, pero sé yo que el seno de ese ángulo alfa es un medio. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar el ángulo alfa? Matemáticamente, la explicación es un poquito rebuscada y no viene al caso tratar de explicarlo. No viene al caso porque esto es un curso de matemáticas preuniversitarias. Entonces, lo que vamos a decir aquí y lo que vamos a tratar de entenderlo aquí y por lo cual yo he hecho mucho énfasis a lo largo de estos videos, cuando queremos despejar, les digo, miren, formalmente lo que es que sumamos el inverso aditivo, ¿no? Es decir, restamos a ambos lados de la igualdad esta misma cantidad, sumamos a ambos lados del igual esta misma cantidad, y siempre les digo, o lo que coloquialmente se dice, que si está sumando pasa restando y y si está restando pasa sumando. O también les digo, dividimos a ambos lados de la igualdad entre esta cantidad, multiplicamos a ambos lados de la igual entre esta cantidad, o lo que se dice coloquialmente, si está dividiendo pasa multiplicando, si está multiplicando pasa dividiendo. Eso se los he dicho una y otra vez. Bueno, ¿por qué? Porque aquí este seno es una función y por sí solo, aquí a nivel preuniversitario no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y es necesario siempre darle de comer el ángulo a la función seno para que todo esto sea un numerito, para que todo esto sea un numerito. Entonces, a nivel preuniversitario, esta cosita, así sola, el seno, no tiene ninguna, o sea, no tiene ningún significado hasta este nivel de matemáticas. Más adelante, conforme vayamos avanzando en otras listas de videos, veremos que sí tienen sentido. Pero a este nivel, este así solito no representa nada. Si yo le doy de comer un ángulo, si yo le doy un numerito aquí,
en grados, en radianes o en la unidad que ustedes quieran para medir ángulos, esto ya toma un valor numérico, y ese valor numérico en este caso es un medio. Entonces la pregunta es, ¿cómo quito esta cosa que está acá? ¿Cómo encuentro yo este ángulo? Bueno, para encontrar ese ángulo, matemáticamente se dice que aplicamos a ambos lados la función inversa. Pero, como les digo, como no viene al caso tratar de explicar esa parte, entonces lo que vamos a decir es que esta función que está siendo aplicada a este ángulo va a pasar al otro lado del igual como su función inversa. Y de esa manera vamos a decir nosotros que el ángulo este va a ser la función inversa, que sería el seno inverso de un medio. Y si ustedes van y buscan en su calculadora, esto en efecto les va a dar que es 30 grados. Y entonces todas las funciones trigonométricas tienen su función inversa. De manera que yo aquí tengo, por ejemplo, el ángulo, y lo voy a poner así. Aquí tengo los ángulos y acá tengo las proporciones. Y entonces aquí, si yo me voy de aquí para acá mediante la función coseno, entonces para irme en el sentido inverso, tendría que tomar el coseno inverso. Si yo voy de aquí para acá con la función seno, entonces, para irme en el sentido contrario, tendría que tomar la función seno inverso. Si yo voy de aquí para acá tomando la función tangente, entonces, para irme en el sentido contrario, pues voy a tener que utilizar la función tangente inversa. Entonces, así me puedo ir con las 6 funciones trigonométricas. No me falta la secante, la cosecante y la cotangente, pero pues naturalmente tienen la secante inversa, la cotangente inversa y la cosecante inversa, ¿no? Entonces, a ver, lo repito, la secante, la cosecante y la cotangente, pues van a tener para la secante inversa, para la cosecante inversa, y para la tangente inversa. Para la cotangente inversa. No sé si lo dije así o no. Pero bueno, el punto está en que cada una de las funciones trigonométricas tiene su función inversa. Y esa función inversa, hasta este nivel de matemáticas, solamente hace falta señalar unos pequeños detalles. Y esos pequeños detalles tienen que ver qué sí y qué no se les puede dar de comer. ¿Por qué? Porque no a todas las funciones inversas se les puede dar cualquier numerito. ¿A qué se debe esto? A que las funciones trigonométricas arrojan ciertos valores. Y esos valores en ocasiones no pueden ser valores cualesquiera. Me parece que las únicas funciones trigonométricas que sí pueden arrojar cualquier valor son la tangente y la cotangente. El seno y el coseno no devuelven cualquier valor, y la secante y la cosecante no devuelven cualquier valor. Por lo tanto, es necesario que ustedes sepan que no cualquier valor se le puede dar de comer a las funciones inversas. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en los libros, y aquí vamos a poner esto como una nota, y esta nota es puramente de notación. En los libros, bueno, en algunos textos, ¿sí? En algunos textos, para no confundir la notación de una función inversa f a la menos 1 con el inverso multiplicativo de un número, digamos que ese número
se llama x, su inverso multiplicativo va a ser x a la menos uno. Ese sí es un exponente y es uno entre x. Le cambian el nombre, les llaman a la función seno inverso, le llaman arcoseno. Entonces le agregan la palabra arco al inicio y eso lo ponen con ARC previo a la función. Entonces también tendríamos al coseno inverso, pues sería el arco coseno. Esto sería arco coseno. A la función tangente inversa le llaman arco tangente. A la cotangente inversa, pues ¿cómo le van a llamar? Arco cotangente. ¿Cuáles faltan? Pues la secante y la cosecante, ¿no? Entonces tendríamos nosotros la secante inversa, pues va a ser la arco secante. Entre paréntesis, pues les estoy diciendo cómo se lee, ¿no? Y por último, a la cosecante inversa le llaman arco cosecante. Entonces aquí lo que plantean ellos y lo que se plantea en este tipo de textos es que si ya sabemos nosotros o sea que para un ángulo, si yo le meto la función seno, me arroja una proporción, la pregunta es, ¿para qué ángulo el seno vale esa proporción? Entonces, ¿para qué ángulo el seno vale esa proporción? Y por lo tanto, dicen, bueno, pues entonces eso que está ahí le vamos a llamar arcoseno, que es la función que nos da el valor del ángulo que subtiende al arco, tal que el seno me da esa proporción. Y entonces aquí tendríamos otro ejemplito. Otro ejemplito de los valores que ya conocemos nosotros. Bueno, ¿cuál sería entonces el valor del arco tangente de uno? Bueno, el arco tangente de uno es el ángulo para el cual la tangente vale uno. Esto que está aquí, el arco tangente de uno, no es otra cosa más que la tangente inversa de uno. Esto, de nueva cuenta, es ¿para qué ángulo la tangente vale uno? ¿Para qué ángulo la tangente vale uno? Recordemos que la tangente de un ángulo es el cociente de la longitud del cateto opuesto al ángulo dividido entre entre la longitud del cateto adyacente al ángulo. Entonces, si me está diciendo que esa división vale uno, significa que valen lo mismo, que el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente al ángulo valen lo mismo. Por lo tanto, eso solamente puede ocurrir si el ángulo es de 45 grados, ¿no? Entonces, esto que está aquí es de 45 grados. Entonces, si nosotros nos preguntan ahí, oye, ¿para qué valor la tangente de x es igual a uno? Pues la x va a ser la arcotangente o la tangente inversa de uno. Ahora, ¿qué otra noción tenemos nosotros? Bueno, pues cuánto vale, por ejemplo, el coseno de 30 grados, o bueno, cuánto vale el coseno, el arco coseno de raíz de 3 sobre 2. Esto sabemos nosotros que sería el coseno inverso de raíz de 3 sobre 2. Bueno, pues esta raíz de 3 entre 2, ya sabemos nosotros que necesitamos un ángulo para el cual el cateto que está junto al ángulo dividido entre lo que vale la hipotenusa es raíz de 3 entre 2. Y eso ya no sabemos nosotros que esto ocurre cuando el ángulo vale 30 grados, ¿no?
Esto es equivalente a preguntarse cuánto tiene que valer el ángulo X tal que el coseno de X sea igual a raíz de 3 entre 2. Y así nos podemos ir con muchas cuestiones. Entonces, si ya tenemos este tipo de nociones de la función inversa, de la secante inversa, de la tangente inversa, etcétera, 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 entonces aquí vamos nosotros a darnos cuenta que, por ejemplo, podemos pensar, bueno, de nueva cuenta, como les había dicho antes de avanzar, como les había dicho en su momento, es posible que perdón, en general para los ángulos no se tiene de manera directa, de manera sencilla, una forma de encontrar el seno, el coseno, la tangente y todas las demás funciones trigonométricas evaluadas en ese ángulo para un ángulo arbitrario, ¿no? Les decía, por ejemplo, si quieren ustedes calcular el seno de pi grados, o sea, no de pi radianes, de pi grados. Ahí pues ya nos vamos a meter en un pequeño embrollo y pues lo usual es utilizar la calculadora y ya utilizando la calculadora pues directamente obtenemos el valor del seno del coseno de la tangente y de las demás funciones trigonométricas. Bueno, pues para las funciones trigonométricas inversas, como suele ser usual con las funciones inversas, suele ser más complicado. Entonces, como suele ser un poquito más complicado, entonces lo normal, lo usual es trabajar con las funciones trigonométricas inversas directamente utilizando la calculadora. Entonces, para los que ya tienen su calculadora científica por ahí, entonces deben saber que usualmente en las calculadoras científicas aparece un botoncito que nos da una segunda función y entonces donde están las funciones trigonométricas, típicamente por ahí hay una notita en donde les dice, este botón también te sirve para la función trigonométrica inversa. Y entonces típicamente el botoncito que van a ver en su calculadora para poder acceder a la función inversa es este botoncito. Es un botoncito de esta forma. También puede aparecerles con la palabra Shift. También puede aparecerles de otras formas, pero hay diferentes calculadoras, y es, bueno, sí, diferentes marcas, modelos de calculadoras y cada una trae su propio botoncito, pero esas calculadoras pues traen ahí el botón con el cual pueden acceder a las funciones inversas. De manera que, por ejemplo, hay algunas calculadoras en donde aparece el botón seno y por aquí al lado aparece como en grisecito un -1, o aquí te ponen seno -1, o por acá te ponen arcoseno. En fin, puede aparecer de muchas formas como, como este botón, si tú aplicas ya sea el botón que te lleva a la segunda función o al botón Shift, te va a mandar precisamente a las inversas. Entonces, bueno, ¿eso por qué se los digo? Bueno, pues porque muchas veces uno no sabe cómo acceder a estas funciones en sus calculadoras. Entonces, tenemos un ejemplito aquí para ver precisamente cómo llegar a los ángulos. Nosotros vamos a utilizar el triangulito típico, ¿no? Entonces, aquí vamos a plantear un ejemplo también en el cual se nos da un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo aquí mide 8 y aquí mide 6. Entonces nos preguntan cuánto valen los ángulos y cuánto vale la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa es relativamente fácil de calcular. Llamémosle C a la hipotenusa. Y entonces por el teorema de Pitágoras nos dicen que el valor cuadrado de la hipotenusa tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El primer cateto, bueno, uno de los catetos vale 6 al cuadrado, el otro cateto vale 8 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. 8 al cuadrado es 64, esto es 100 y esto es 10 al cuadrado. C es una longitud, no puede ser negativa y por lo tanto C vale 10. Entonces ya sabemos nosotros que la hipotenusa vale 10. Entonces, si ya sabemos nosotros que la hipotenusa vale 10, ¿cómo? Bueno, primero que nada ya sabemos que este lado de aquí vale 90 grados. La pregunta es cómo calcular el valor de este ángulo y cómo calcular el valor de este ángulo. Bueno, llamémosle alfa al que ustedes quieran. Digamos a este de acá arriba le vamos a llamar alfa y a este le vamos a llamar beta. Entonces, lo que nos dice,
Bueno, primero, nosotros sabemos que como es un buen triángulo rectángulo, entonces la suma de alfa más beta tiene que ser 90 grados. ¿Por qué? Ya habíamos visto nosotros esto en algún otro video de esta serie de videos, y es que la suma de los tres ángulos tiene que ser de 180 grados. Pero si tiene que ser de 180 grados y este tiene que ser 90, entonces estos dos tienen que ser 90 para que sumados 90 más 90 me den 180. Entonces, como alfa más beta tiene que ser 90 grados, entonces de aquí podemos obtener nosotros que en efecto beta vale 90 grados menos alfa. Entonces, nada más necesito alfa para encontrar el valor de beta. Y entonces basta con encontrar uno de los dos ángulos para encontrar el otro. Entonces podemos agarrar ya sea alfa, ya sea beta, cualquiera de los dos, y a partir de esos podemos nosotros calcular el ángulo a partir de las funciones trigonométricas inversas. Por ejemplo, nosotros sabemos que el coseno de alfa va a ser pues lo que mida el cateto pegado al ángulo alfa entre el valor de la hipotenusa. Entonces esto va a ser 6 entre 10. O bien 3 quintos. O bien 0,6. Como ustedes lo quieran trabajar aquí. Lo que interesa aquí es que si esto es así, entonces alfa va a ser igual al arco seno, perdón, arco coseno de 3 quintos o bien al coseno inverso de 3 quintos, pero pues también lo podemos meter como 0,6. ¿Por qué lo podemos meter como 0,6? Porque típicamente en una calculadora es más fácil, o bueno, uno está más acostumbrado a meterlo de esta manera en una calculadora. Y entonces, si ustedes lo meten directamente a una calculadora, ¿cuánto da en grados? Acuérdense que tiene que aparecer DG, de degree, en su calculadora. Entonces, si ustedes meten esto, coseno inverso de 0,6, les va a dar un ángulo de aproximadamente 53,13 grados. Y entonces, como ya conocemos que alfa es 53,13 grados, entonces ya también podemos conocer beta sustituyendo alfa acá arriba. Entonces, beta es igual a 90 menos 53,13 grados. Bueno, no es exactamente igual, sino que es aproximado. ¿Por qué es aproximado? Porque alfa lo estamos dando de manera aproximada. Entonces, como alfa lo estamos dando de manera aproximada, pues beta también va a ser aproximado. Y entonces aquí ya, si lo metemos esto a la calculadora, pues ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que esto es aproximadamente 36,87 grados. Y esta es una forma en la que se pueden utilizar las funciones trigonométricas inversas para conocer los valores de los ángulos de un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en lugar de considerar la función coseno, y esto aquí lo voy a poner como un puntito que es o bueno, un 1 aquí, ¿qué, qué hubiera pasado si en lugar de considerar la función coseno, considero la función seno? Si en lugar de considerar la función coseno, considero la función del seno de alfa, pues entonces yo sé que el seno de alfa va a ser lo que valga el cateto que está del otro lado del ángulo, el cateto opuesto al ángulo, que es 8 dividido entre el valor de la hipotenusa. Entonces esto que tenemos aquí sería 8 décimos. 8 décimos. Que la fracción reducida sería en 4 quintos, o bien haciendo la división, esto es 0,8. Y resulta que entonces, si el seno de alfa vale 0,8, entonces alfa va a ser igual al seno inverso de 4 quintos, o bien el arco coseno, o perdón, el arco seno de 0,8. Y resulta ser que si eso ustedes lo meten a su calculadora, pues ¿qué les va a dar? Pues les va a dar exactamente lo mismo que arriba. Les va a dar 53,13 grados aproximadamente. Y por lo tanto el valor de beta va a ser el mismo. Y si en lugar de considerar el seno o el coseno hubiera considerado la tangente, pues ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que voy a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Por qué? Porque es el mismo ángulo. La tangente de alfa, ¿cuánto me da la tangente de alfa? La tangente de alfa,
pues es lo que valga el cateto que se opone al ángulo alfa, que es 8, dividido entre el cateto que está pegado al ángulo alfa, que es 6. Entonces ese es el cateto opuesto a alfa dividido entre el cateto adyacente a alfa, y entonces sería 8 sextos, lo cual sería 4 tercios. Lo cual aquí sí viene un poquito de interés. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen 1.3, en realidad eso no es no son 4 tercios. Si le ponen una barrita arriba, lo que estamos diciendo, una barrita arriba al 3, lo que estamos diciendo es que el 3 se repite infinitamente. Es decir, 1.3, 3, 3, 3, 3, y así este 3 se sigue repitiendo infinitamente. En la cola de decimales se le dice. Entonces aquí viene lo interesante y lo que yo les recomiendo es que esto que está aquí nos dice entonces que el alfa pues sería el arco tangente de 4 tercios, o bien esto sería la tangente inversa de 1.33333 infinitamente. En términos de la calculadora, pues obviamente no pueden meterle una cantidad infinita de 3 en la cola de decimales. Entonces aquí, para dar el ángulo más preciso posible, pues, hay dos recomendaciones. La primera es, toda calculadora científica trae unos botones ahí que son los paréntesis. Entonces, primero ponen bueno, cuando vayan a meter el argumento del arco tangente, es decir, este numerito, este 1.3333333 o los 4 tercios, bueno, pues entonces yo les recomiendo que al momento de meter el argumento metan el 4 tercios, pero lo metan dentro de los paréntesis. Y la otra forma de hacerlo, lo cual pues sería muy, ¿cómo decirlo? Muy poco ortodoxo, es poner 1 punto y picar el 3 tanto como la calculadora se los permite, de manera tal que tengan la cola de 3 más grande que les permita ingresar la calculadora. Eso les digo, es muy poco ortodoxo, pero es exactamente lo mismo que meter entre paréntesis el 4 tercios en la función de la cotangente. Y entonces aquí, por ejemplo, si nosotros hacemos la cuenta y lo metemos a la calculadora, pues ¿qué nos va a quedar? Pues obviamente nos va a quedar el mismo valor del ángulo, 53.13 grados aproximadamente, ¿no? Entonces, cualquier función trigonométrica que ustedes utilicen, que ustedes sepan, de entrada, pues, ¿cuál es la definición de la función trigonométrica? El coseno va a ser el cateto adyacente al ángulo dividido entre la hipotenusa, el seno es el cateto opuesto al ángulo dividido entre la hipotenusa, y así con las otras cuatro funciones trigonométricas, la que ustedes consideren, pueden meterla aquí directamente. El único detalle, y eso sí es importante que lo sepan, es que en general las calculadoras no traen la función secante, ni la cosecante, ni la cotangente, ni sus inversas. ¿Por qué? Porque ya vimos nosotros que esas tres se pueden calcular como uno sobre coseno, uno sobre seno y uno sobre tangente, respectivamente. Entonces, típicamente, pues para utilizar las funciones trigonométricas inversas, pues nos quedamos con estas tres funciones trigonométricas, que son el seno, el coseno y la tangente, porque son las que sí suelen traer las calculadoras. Eh, Bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, por favor, dejen su like, comenten cualquier duda, comentario, aclaración o sugerencia, que yo estaré aquí felizmente dispuesto a leerlos y poder darles alguna respuesta en un próximo video. Si ustedes conocen a alguien que esta información le pueda gustar o le pueda servir o le pueda ayudar a aprender mejor, compártanlo. Así nos ayudan a crecer el canal y pues por favor suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video futuro y que puedan ver las explicaciones. La idea es seguir avanzando con más videos sobre matemáticas y física. Nos vemos en una próxima, en un próximo video y pues muchas gracias por su atención. Chau, chau.